días. Vamos a comenzar la clase de Historia Universal. Vamos a seguir la secuencia histórica que hemos estado llevando a cabo durante las semanas. El tema que nos toca hacer el día de hoy es la Segunda Guerra Mundial. En clases pasadas habíamos estado viendo sobre el curso de Historia Universal sobre el desarrollo de los fascismos europeos. Estábamos viendo también el tema recurrente sobre ello, que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Y cómo Europa se fue preparando poco a poco para el desenlace de la guerra. La Segunda Guerra Mundial debe ser considerada como un largo proceso, en cuyas raíces encontramos en gran medida el primer gran conflicto mundial, que fue la Primera. Ahora bien, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos estudiado a partir del siglo XX, en su primera mitad, vamos a observar pues que surgen los movimientos totalitarios en Europa. Estamos hablando del fascismo italiano, del nacionalsocialismo alemán, que son movimientos, también el falangismo español, que son movimientos pues que se oponen a todas las formas de democracia o de democratización política, influida de alguna manera u otra por la revolución soviética comunista de Rusia en 1917. Es decir, son movimientos pues antidemocráticos y anticomunistas. Se ha tildado mucho que son pues movimientos de extrema derecha. No me gustaría mucho entrar en ese terreno de calificar de izquierda o derecha tales regímenes, pero sí trataría de decirles que son respuestas o reacciones ante la oleada comunista que hubo después de la Primera Guerra Mundial y con las revoluciones que sucedieron en Europa. Es como una reacción de estos países o de la clase dominante de estos países ante pues, el avance del socialismo, del comunismo. Entonces la Segunda Guerra Mundial llega a ser pues, el enfrentamiento directo entre el nazismo y el comunismo. Está considerada como un enfrentamiento también entre la Alemania de Hitler contra la Unión Soviética de Stalin en la supremacía por Europa, y la guerra entre Estados Unidos, en una democracia, contra el imperio japonés en la lucha por el Pacífico, ¿no? Por el control del Pacífico y del sudeste asiático. Entonces vamos a observar pues de que este enfrentamiento no solamente fue una lucha de ideologías, sino también fue una lucha de ambición por conquistar más terreno en el mundo, ¿no? En el mundo. O sea, la idea, por ejemplo, de los alemanes, el llamado espacio vital, el llamado Lebensraum, ¿no? De pues el desarrollo de la raza germánica en toda Europa, ¿no? Mientras que se enfrentaba también al eslavismo de Europa Oriental, principalmente de la Unión Soviética y de los países cercanos, bajo su seguridad, etc. Entonces es una lucha de ideologías y es una lucha al mismo tiempo de territorios, de dominio mundial, dominios ideológicos y dominios territoriales, y dominios económicos, por supuesto, como los que son los que determinan la marcha de los pueblos. No se olviden, jóvenes, que la economía es la que determina la marcha de los pueblos, es la que determina cuándo una sociedad avanza o se queda o retrocede, ¿no? Entonces vamos a ver pues que en ese tiempo existían dos modelos económicos, pues, o hasta tres, ¿no? muy diferenciados. Estaba pues el libre mercado y la democracia aliada, ¿no? La libertad de mercado, la economía pues, de oferta y demanda, contra la economía planificada, contra la economía estatista o corporativista o nacionalista, autárquica, vuelvo a repetir, de los estados totalitarios. En este caso, Alemania y la Unión Soviética caben en el mismo saco, pero tienen direcciones distintas en la orientación política. Entonces vamos a ver pues que esta Segunda Guerra Mundial tuvo causas, ¿no? Las causas directas inmediatas de esta guerra están enumeradas en su información. Yo podría decirles estas, ¿no? Hay una exaltación nacionalista de pueblos, hay pues el afán imperialista por conquistar territorios, el afán de predominio ideológico, como también hemos hablado hace un momento,
de que la ideología de mi país, o la ideología que está dominando y la que estoy yo como secundador, se imponga a la otra, ¿no? Ese es un afán de predominio ideológico, ¿no? El socialismo, el comunismo europeo estaba pues siendo frenado y hasta retrocedido por el avance de los fascismos europeos. Cuando hablo de fascismos europeos me estoy refiriendo al fascismo italiano, al nacionalsocialismo alemán y a los diversos movimientos fascistas o filofascistas que existieron en Europa oriental y también en España y otros países durante esa época, ¿no? Todos los países europeos se contagiaron de esa pues, ideología y dieron origen a lo que Mussolini llamaría la oleada fascista, ¿no? Que se encuadra entre el año 35-36 hasta el año 40, ¿no? Esa respuesta ante la democracia y ante el comunismo. Entonces el fascismo o el nazismo se coloca en medio de ambos, ¿no? Y toma de los dos su fuerza y toma de los dos pues su poder para querer convertirse en un poder más. Pero vamos a ver que la guerra la termina pues destruyendo. Los fracasos de los tratados de paz. El Tratado de Versalles, en algunos libros que usted vea, jovencito, señorita, va usted a entender de que ese autor le da pues el origen de la guerra principalmente al Tratado de Versalles, cosa que no es tan cierta, porque el Tratado de Versalles, a pesar de ser un tratado pues punitivo, a pesar de ser un tratado exactor, de ser un tratado que privaba a Alemania de cosas muy importantísimas como un ejército, como una limitación a su industria y al mismo tiempo un pago oneroso de reparación de guerra, el Tratado de Versalles no fue una causa directa total para la guerra, ¿no? No, el Tratado de Versalles no fue eso. Lo que fue es el surgimiento de este movimiento nacionalsocialista en Alemania, ¿no? Ahora, el problema fronterizo tampoco no es causa directa de la guerra. Cualquier presidente de Alemania le hubiese hecho una guerra o una rectificación de fronteras por la fuerza a Polonia, porque los que establecieron el arreglo de límites en el 19 y 20 tuvieron problemas, porque crearon un territorio alemán sin acceso directo por Alemania, solamente por mar, la llamada Prusia Oriental, ¿no? Que no tenía acceso directo. Entonces se creaban pues condiciones muy propicias para un enfrentamiento limítrofe, ¿no? La región de los Sudetes estaba para el lado de Checoslovaquia cuando debió haber estado del lado alemán, ¿no? Lo mismo otros territorios en Europa Occidental. Entonces todo ese problema origina causas indirectas y lejanas de la guerra. La política expansionista, el imperialismo japonés, el racismo de los alemanes también puede ser considerada en cierto modo como causa de guerra. Entonces vamos a observar, y acá lo está mandando pues la información, que para la guerra se forman dos bloques, ¿no? Dos bandos opuestos. Está primero el eje. El eje estaba conformado por Alemania, Italia y Japón. Sus mandatarios: Adolfo Hitler por Alemania, Benito Mussolini por Italia y por Japón estaba el emperador Hirohito. Aunque en la información que usted recibe en su libro sale la foto de Hideki Tojo. Tojo fue el primer ministro japonés, el ministro de armamento y el que gana pues en las elecciones de la dieta japonesa como para ser director de la guerra. Pero en realidad el dirigente completo del país fue el emperador Hirohito, aquel que llevó a su país pues a la guerra con el ataque sorpresivo a Pearl Harbor, ¿no? Ya estaba expandiéndose en Japón, pero ese fue el ataque directo a los Estados Unidos. Ese se llamó el eje. ¿Cuándo se formó? Se formó en 1936, con el pacto entre Alemania e Italia, llamado Pacto de Acero. Y después lo extendieron en noviembre de aquel año a Japón. Eso quedó constituido, esos tres países, como los países conformados de este bloque, ¿no? Ellos buscaban la paz, decían, pero se preparaban para la guerra y hacían anexiones territoriales. Si nos ponemos a revisar el caso de
Japón, desde 1931, fíjense, antes que Hitler tomara el poder en Alemania, ya el Japón comenzaba a hacer agresiones territoriales a sus vecinos, ¿no? Comenzó a ocupar Manchuria, territorio del norte de China, comenzó a ocupar Mongolia y comenzó a ocupar también otros territorios de China, sobre todo los puertos chinos muy importantes. Comenzó a hacer una serie de agresiones territoriales. Tianjin, Shanghái, Nankín, Cantón, puertos ya ocupados por los japoneses contra la República China, porque ya China era una república desde 1911. Entonces, Japón comenzó primero en las agresiones territoriales a sus vecinos. Y eso que Japón había sido uno de los países aliados en la Primera Guerra Mundial, venciendo a los alemanes, y también pues un miembro de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que se retiró pues en 1931, en ese mismo momento, ¿no? La Sociedad de Naciones le impuso sanciones a Japón y Japón se retiró, pues me voy, chao, ¿no? De la Sociedad de Naciones y comenzó su política de agresión territorial, que lo llevaría a cabo con el transcurso de los años de manera más progresiva. Italia tampoco se quiso quedar atrás, ¿no? Comenzó a invadir pues algunos puertos de Albania y desde su colonia en el norte de África comenzaba a hacer pues agresiones a los países vecinos. Su colonia que tenía en Eritrea y en Somalia, desde allí planearon el ataque a Etiopía. La guerra ítalo-etíope fue en el año 1936, paralela a la guerra civil española. La guerra ítalo-etíope significó la conquista de Etiopía o Abisinia, como también se llamaba en aquel tiempo, y constituyó pues una agresión de Italia a un país que era miembro de la Sociedad de Naciones, como era Etiopía, ¿no? Uno de los pocos países independientes de África en aquel tiempo. Entonces se veía ya la anexión territorial y el intento de los italianos por conquistar el Mediterráneo como un mar interior, haciendo revivir la grandeza del Imperio Romano. Alemania comenzó su política de expansión territorial en el año 1935-36, ¿no? Vamos a ver de que ellos ocupan Renania, desoyendo el Tratado de Versalles, un territorio que era propiamente alemán también, dicho sea de paso, pero que los franceses habían invadido para hacerse efectivo el pago de reparaciones de guerra que Alemania no pagaba. Entonces, esa reocupación de Renania en marzo de 1935 constituyó el primer acontecimiento por el cual Alemania se retiraría de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y ocuparía posteriormente Checoslovaquia en 1937 y Austria en 1937, y Checoslovaquia, una parte de ella, la región de los Sudetes, en 1938. Vamos a observar pues de que para 1938 ya Alemania tenía el plan de conquistar Checoslovaquia. Checoslovaquia era un país nacido de la Sociedad de Naciones en el año 1920, de los territorios quitados al Imperio de Austria-Hungría. Entonces, los alemanes pues movilizaron su ejército. Los checos también, no se quedaron atrás. Checoslovaquia era un país. Su presidente dijo, vamos a resistir hasta morir aquí. Entonces, como se presagiaba guerra para este año en septiembre, hubo una conferencia de paz en la cual se arregló las fronteras. Se hizo una concesión, ¿no? Intervino el primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, y el presidente de Francia, Edward Daladier. Entonces, ellos acordaron con Hitler cederle la región de los Sudetes a Alemania, ¿no? Eso se llamó la política del elástico, ¿no? O sea, le cedían a Hitler territorio, ¿no? ¿Qué tal la corte? En vez de ponerle freno, le cedían y le cedían más. Entonces, ¿qué sucede? Que estos dos países dejaron pues que Hitler actuara de manera como él quería. Y al año siguiente ocuparía Checoslovaquia, ¿no? El país se dividió en dos, porque había al interior pues fuerzas políticas muy fuertes que estaban a favor de Alemania. Por ejemplo, Eslovaquia, ¿no? Eslovaquia estaba pues sin presidente, y Monseñor Joseph Tiso, Monseñor de la Iglesia Católica, tomó el poder, y como era aliado de Hitler, pues se buscó la ayuda alemana, ¿no? En Eslovaquia, mientras que el resto del Estado checo, Bohemia Moravia, era ocupada por los alemanes en marzo de 1939. Entonces
Entonces, con esto que estamos dando a entender que estos tres países estaban agrediendo a sus vecinos para poder tener hegemonía. Entonces, los otros países contrincantes de ellos fueron los siguientes. Vamos a ver, ¿no? Fueron Inglaterra, estos serían aliados, ¿no? Aliados, ahí está. También se les llama aliados a nosotros, pero estos fueron los aliados. Inglaterra, Francia, no se olvide que Inglaterra es una monarquía constitucional, Francia es una república. Después está la Unión Soviética, que también era una república. Unión Soviética, los Estados Unidos y con ellos fue todo el mundo, ¿no? ¿Quién era el gobernante de Inglaterra en aquel tiempo? Era el primer ministro Neville Chamberlain, pero Neville Chamberlain renunció al cargo en mayo de 1940, siendo reemplazado por un señor llamado Winston Churchill Herbert Spencer, que era pues en ese momento el primer Lord de la Libertad Británica. Había sido destituido de su cargo por el fracaso de los dardanelos en la Primera Guerra Mundial, pero volvió a ser readmitido como miembro real de la Marina de Guerra inglesa y posteriormente pues miembro del Partido Conservador, era su líder también y fue nombrado primer ministro el 10 de mayo, 11 de mayo de 1940. ¿No? Él fue el dirigente representativo de los ingleses en la guerra, ¿no? Sir Winston Churchill, aunque el rey era el rey Jorge V. Bueno, en Francia estaba gobernado por su presidente, como dije, Edouard Daladier, pero cuando se produjo la invasión alemana, este presidente dejó el cargo y lo tomó en la mitad del país que no estaba ocupada por los alemanes, lo tomó el antiguo general del ejército, mariscal del ejército francés, Henri Pétain, ¿no? El gobierno conocido como la Francia de Vichy. ¿Por qué? Porque los alemanes dividieron Francia en dos partes. La del norte ocupada por ellos y la del sur, que tenía su capital en la ciudad de Vichy, ¿no? Y ahí gobernó Henri Pétain en la Francia libre, que después sería aliado de los alemanes en el año 42. La Unión Soviética era una república, estaba mandada por su primer ministro del Partido Comunista, Joseph Stalin, ¿no? Bueno, aunque ese no es su nombre, se llamaba Joseph Vissarionovich Pashvili, ¿no? Porque era georgiano. Y ese tiempo Georgia pertenecía a Rusia, ¿no? Como Estado ruso. Cuando hubo la revolución, pues estuvo al lado de Lenin. Y después, ya que a la muerte de Lenin, triunfó su punto de vista y fue nombrado presidente del Comité Central del Partido Comunista. La argolla que hay en el comunismo es interna y es fuertísima. Y entonces salió nombrado él como primer ministro. Se puso el apodo de Stalin, que significa más o menos en el idioma georgiano ruso, significa acero, ¿no? Hombre de acero. Joseph Stalin. Entonces vamos a ver que estos presidentes pues serían los aliados. Me olvido del alma de los Estados Unidos en la guerra, ¿no? El señor Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos cuando comenzó la guerra. Fue el presidente más popular de los Estados Unidos. Fue el presidente que gobernó más tiempo en los Estados Unidos. Fue el presidente que fue reelegido más veces en los Estados Unidos. Gobernó desde el año 1933 hasta el año 1945, es decir, todo el tiempo que los nazis tuvieron el país, la guerra también. Fue reelegido en 32, 36, 40 y 44. 4 veces reelegido presidente. Fue el presidente que siempre habló de la confianza, de la inversión, de la propiedad privada y de alentar al mundo libre contra los totalitarismos europeos. Lamentablemente, pues, estaba ya desahuciado de cáncer y murió en un ataque de apoplejía en abril 12 de 1945. Este señor, que fue el alma de los Estados Unidos y un referente político del primer orden en el mundo libre, en el mundo actual, el señor Franklin Roosevelt. Entonces, estamos pues jóvenes hablando de los dirigentes de estas potencias que fueron los que se enfrentaron a los totalitarismos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien.
Vamos entonces a comenzar con lo que se daría inicio a lo que es la guerra, ¿no? Y los acontecimientos de la misma. La Guerra Mundial comienza en 1939 y termina en 1945. Dentro de ella hay diversos acontecimientos que signaron el avance de unos y después el contraataque de otros y el desenlace final, la restitución del orden europeo, sustituyendo al antiguo orden que se había impuesto por algunos años. Como primera acción podría tomar, número uno, la ofensiva de los alemanes, ¿no? Ofensiva alemana. Ahí está. La ofensiva alemana. Acá hay que mencionar algunas campañas, ¿no?, que hicieron militares. Por ejemplo, la campaña de Polonia. Campaña de Polonia. Vuelvo a repetir, jóvenes, una guerra con Polonia hubiese sucedido así Hitler no hubiera tomado el poder, porque el problema fronterizo, el problema territorial que existía, porque la Sociedad de Naciones había creado un territorio alemán que no tenía Alemania acceso directo solamente por el mar, el territorio llamado Prusia Oriental, era un problema muy grande, porque estaba dividido por el llamado corredor polaco, donde estaba una ciudad muy importantísima llamada Danzig. Entonces, al interior de Polonia también existía un problema, había un partido nazi, el Partido Popular Socialista Polaco. Entonces ese partido nazi insuflaba sentimientos nacionalistas más exacerbados para tomar el poder y aliarse a Alemania. Entonces el problema era ese, ¿no? Que los dos principales partidos políticos en Polonia en aquel tiempo, para este año cercano a él, eran el Partido Comunista Polaco y el Partido Popular Socialista Polaco, que era de tendencia nazi. Entonces, pues, el problema político era grave y el problema limítrofe también lo era. Entonces los alemanes adujeron pues ese problema fronterizo como pretexto ¿para qué? Para ocupar el país por campaña militar. ¿Cómo lo hicieron? Mediante una técnica de guerra nueva en aquel tiempo llamada Blitzkrieg. Ahí está, Blitzkrieg. Blitz significa relámpago o trueno, ¿no? Y Krieg significa ataque o batalla. Entonces, la Blitzkrieg era la guerra relámpago de los alemanes. Relámpago, guerra del relámpago. Entonces, sus fuerzas armadas de los alemanes entraron en el territorio polaco. ¿Cómo se llamó el ejército alemán de aquel tiempo? Se llamó Wehrmacht. La Wehrmacht, o el ejército alemán de aquel tiempo. No confundir con el ejército del partido. Ojo, por favor, chicos. Este es el ejército profesional del país. El ejército del partido se llamó que significa SS. Estable, ¿no? SS. Ahora, para la parte final de la guerra hubo otro ejército, no confundir. Se llamó así: Volkssturm. Que es el ataque del pueblo, ¿no? O sea, los reservistas, los jóvenes y adultos, ancianos y jovencitos que iban a pelear en la guerra, con una preparación militar un tanto, pues, escasa, ¿no? Muy superficial, para manejar arma ligera nada más, con los panzerfaust que eran los lanzagranadas. Entonces, miren, no confundir. Este es el ejército profesional, este es el ejército del partido, y este fue la milicia del pueblo, obligada a pelear en la parte final de la guerra. Entonces, los alemanes utilizaron muchos años de conquista con este ejército principal. La SS también les secundaba, e iniciaron pues esta campaña de Blitzkrieg. Era una técnica, pues, que se conoce como la cuña blindada. ¿Qué cosa es la cuña blindada, profesor? Bueno, la cuña blindada era así, jovencito. Miren, voy a borrar. La cuña blindada significaba que el enemigo pues tenía un frente así, todo disperso, infantería, artillería, todos blindados acá, todo disperso en el frente. Entonces los alemanes, ¿cómo hacían? Atacaban así,
y al romper el frente en este sector, hacía ingresar toda su fuerza para cercar las fuerzas enemigas de esta manera, ¿no? Entonces, la campaña estaba pues adscrita de esa manera. Todas sus divisiones de blindados e infantería en un punto juzgado determinadamente lo rompían, porque el frente lineal tenía ese problema, ¿no? Un frente lineal, las fuerzas armadas están dispersas. En cambio, en una concentración de fuerzas, el ataque masivo es muy superior. Rapidez y estrategia confiada. Napoleón, pues, y miren, daba vuelta y avanzaba. Por eso utilizaba también su aviación, que era el Luftwaffe. No se olviden, jovencitos, otro término porque me interesa que ustedes los tengan en mente, ¿no? Muy bien, claro. Miren, la Luftwaffe es la aviación de guerra, ¿no? La Luftwaffe era la aviación de guerra alemana, ¿no? Entonces la Luftwaffe estaba considerada como la artillería volante, pues, ¿no? Entonces el progresivo avance de los ejércitos destruía las posiciones enemigas aún en retaguardia, ¿no? Entonces hicieron la maniobra de doble tenaza, ¿no? Por ejemplo, en el territorio polaco atacaron de esta manera, ¿no? Esto se llama doble tenaza, ¿no? La primera doble tenaza estuvo cerca de Varsovia y la segunda en Brest-Litovsk, ¿no? Entonces los alemanes con esa táctica militar avanzaron sus ejércitos norte y sur, grupo A, grupo B, con Rasten, y atacaron a Polonia el 1 de septiembre del año 39. Entonces los polacos, ¿qué hicieron? Resistieron en sus fronteras y en sus territorios donde pudieron resistir. Pero acá viene un caso insólito, jovencito. Los polacos tenían firmado tratados de paz y tratados de alianza militar con Inglaterra y con Francia. Y esos países, ¿qué hicieron? Inglaterra y Francia rompieron relaciones diplomáticas con Alemania el 2 de septiembre. El primero fue la invasión. El 2 de septiembre, tanto Inglaterra como Francia rompían relaciones diplomáticas con Alemania. El día 3 de septiembre, tanto Inglaterra como Francia le declaraban la guerra a Alemania. Entonces se tenía que cumplir el tratado de paz, el tratado de alianza militar que tenían con Polonia. Inglaterra y Francia tenían tratados de alianza militar con Polonia. Es decir, la respaldaban a Polonia, la apoyaban a Polonia. Que si Alemania las atacaba, ellos iban a responder atacando en la frontera occidental de Alemania. No se olvide que Alemania está en el centro de Europa, jovencito. Acá está Polonia y acá está Francia. Es decir, que si los alemanes iban para acá, los franceses y los ingleses podrían atacar por el occidente, ¿no? Pero nunca lo hicieron. Hasta el día de hoy los polacos están esperando que los ingleses y los franceses intervengan. Nunca intervinieron. La dejaron abandonada, la dejaron sola. Todos los países, hasta la Unión Soviética y hasta Estados Unidos. Nadie movió un dedo por Polonia. Entonces, esta acción se cumplió. Ahora, el día 17 de septiembre de 1939, Polonia sufrió otra invasión. Los rusos la atacaron por el oriente. Eran dos países que se estaban devorando unos y dos potencias contra un país. Como si Brasil y Perú decidieran atacar a Bolivia, pues, la aplastan, pues, la parte, no sé, como por decir en términos común dicho, la devoran. Y eso debido a qué? A que había habido un pacto secreto entre los alemanes y los rusos de no beligerancia firmado días antes de la guerra, lo que se conoce comúnmente como la bomba. Jovencitos, acá nos quedamos hasta el día de hoy en clase. Ha sido bonita la explicación, quiero avanzar más con ustedes, pero la próxima clase vamos a tener que explicar esto y avanzar más rápidamente, ¿no? Poder explicar por qué sucedieron los acontecimientos y por qué se llegó a este desenlace, ¿no? Les dejo la tarea ahí en la información y despido solamente, jovencitos, una cosa interesante.
en una hoja de papel, en una hojita de papel, usted lo va a presentar, aunque sea media página, explicándome por qué Inglaterra y por qué Francia no apoyaron a Polonia en el momento decisivo en que Polonia necesitaba de ellos en septiembre de 1939. Muchas gracias, jovencitos. Permiso.